Bueno, entonces con las buenas tardes para los presentes, de acuerdo a lo que se estaba indicando ahora en la introducción, este es el cuestionario, la propuesta de examen 2. A ver, nuestra asignatura se llama Fundamentos de Automatización. Y sucede, compañeros, que a esta altura, dentro del recorrido que ustedes han hecho y vienen haciendo, es mucho lo que ya ustedes han visto de acuerdo al aporte que hace cada una de las asignaturas que están incluidas dentro de la malla curricular para el programa nuestro y que ustedes ya observan. Entonces, como les decía yo la primera vez cuando tuve la oportunidad de presentar el curso, Fundamentos de Automatización, pues busca dentro de los temas pues que están impartidos reunir algunos aspectos que puede ser un complemento, pero la verdad es que busca es integrar. Y la idea es integrarlo desde el hacer, desde la parte práctica de lo que ustedes hacen, aportando pues algunos lineamientos, por ejemplo, lo que hacíamos con los mímicos al inicio, que pues lamentablemente la restricción ha sido el tema de poder maniobrarlos, manejarlos en horarios que no son propiamente de nuestra clase que ha sido pues la dificultad considerando pues el número de matriculados y eso que no es un número pues tan grande como en otras ocasiones. Pero eso se ha tenido pues que sortear, ¿sí? Y por eso es que ustedes han visto que por ahí he hablado algo de acondicionamiento, ¿sí? Que busca pues que por lo menos por medio del uso de algún sensor en particular, de acuerdo a las características, ustedes lo puedan abordar y demás. Y aquí podemos hablar del tema de PLC, que ustedes trabajan en otra asignatura, podemos hablar del tema de control regulado, que lo trabajaron previamente en el semestre anterior. Entonces, todo eso se puede integrar allí. Así que la segunda evaluación, pues va a tener la connotación de que se entrega pues un reto a cada uno. Esto se va a hacer de manera individual, ¿sí? Porque así es como tiene más sentido, porque es la manera en que cada estudiante se va a contrastar. Y esto lo voy a entregar desde hoy. O sea que no se trata de una evaluación típica de que vamos a hacer dentro del aula, con un tiempo definido de las 3 horas y al final entregar, sino que el estudiante, en este caso cada uno de ustedes, va a tener la posibilidad de tomar esto y empezarlo a trabajar desde hoy si así lo desea, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta. Eso va a tener una fecha de entrega que va a ser en los días de junio. Todavía no he definido el día como tal. Seguramente va a ser en uno de los puentes festivos pues, que tenemos nosotros. Porque hay una fecha que es la del 15, que para el 15 se espera que el 15 de junio, para mí, por lo menos dentro de lo que estoy organizando, esa semana tiene que ser la de la evaluación número 2 o examen 2. Entonces, nosotros que estamos en este horario tenemos ese día festivo. Entonces, creo yo que esa es como la fecha ideal para la recepción del trabajo de ustedes. Ya faltaría ver si programamos sustentaciones. Yo definiría los tiempos. Entonces, cada uno va a sustentar en este espacio, comparte, lo escuchamos, yo tomo nota. Y aparte de eso, va a entregar un documento donde va a estar todo, absolutamente todo detallado, el estudio, cotizaciones, elementos, referencias, diagramas electrónicos, diagramas esquemáticos, pseudocódigos, todo, absolutamente todo, ¿ya? Es un trabajo bonito, ¿sí? Entonces vamos a leerlo y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo, pero creo yo que es un buen cierre para esta asignatura. El título que tiene es Sistema Automatizado de Clasificación y Conservación de Productos en Banda Transportadora Industrial. Entonces, el contexto industrial dice, una empresa del sector alimenticio desea automatizar una línea de transporte de productos sensibles a temperatura y clasificación por peso o tamaño. Actualmente el proceso presenta, pues aquí están pues como las cosas que ustedes van a entrar a corregir. Pérdidas de producto,
clasificación incorrecta, variaciones de velocidad, daños por temperatura inadecuada, dependencia excesiva del operario. La empresa requiere desarrollar un sistema automatizado que transporte productos mediante una banda, controle variables físicas del proceso, tome decisiones automáticas, clasifique productos, supervise el estado del sistema, actúe automáticamente ante eventos de falla. El objetivo de nuestro examen de esta evaluación es que cada estudiante deberá diseñar individualmente una solución automatizada que va a ser capaz de controlar dos variables físicas obligatorias, ¿sí? Automatizar una secuencia industrial, integrar sensores y actuadores, justificar técnicamente sus decisiones, presentar arquitectura de automatización, plantear estrategia de control, ¿sí? Las variables físicas obligatorias son las siguientes. El estudiante deberá controlar dos de las siguientes variables. Hay una que es temperatura y la aplicación posible es cámara térmica o túnel de conservación. Hay otra que es velocidad, en este caso para la banda transportadora. Hay otra que es posición en el sistema de clasificación. Hay otra que es nivel, un tanque auxiliar. Otra que es peso, clasificación de producto. Otra humedad, conservación del producto. Entonces, el propósito es hacer un análisis de esto y mirar con cuál ustedes van a hacer pues, el control. Cuando ahí se habla al principio de controlar dos variables físicas obligatorias, hablamos de regulación. O sea que estamos hablando de establecer estrategias de control P, I o PID según sea el caso. Variables recomendadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas ideas, ¿no? Dice, se recomienda controlar dos variables simultáneamente, por ejemplo, velocidad y temperatura, posición y peso, velocidad y posición, temperatura y humedad. Estas son sugerencias que les pueden facilitar a ustedes un poco el planteamiento o el análisis. Sin embargo, si ya alguno de los compañeros plantea algo diferente, lo puede hacer. La exigencia es que por lo menos se tengan dos variables. Mire que hay varias, son más de dos, pero que se controlen dos de manera regulada. Es lo que se quiere. Entonces, el caso industrial a resolver. Situación propuesta, los productos avanzan sobre una banda transportadora. Entonces, el propósito es que el sistema debe detectar presencia del producto, medir una característica física, tomar una decisión automática, activar un mecanismo de clasificación, mantener estable una variable del proceso, mostrar información del sistema. Aquí hay unas condiciones mínimas que son obligatorias, entonces por lo menos el diseño debe mostrar sensores como mínimo dos, obviamente que hay muchos más, porque cuando se dice que son dos variables por controlar no quiere decir que se descuide el resto de cosas, sino que ya de pronto dentro de otros aspectos de lo que demanda pues el proceso, tal vez la persona puede plantear otro tipo de control, pero cuando se habla de mínimo dos es desde el punto de vista de la regulación, ¿sí? Eso es como para que se tenga en cuenta. Ejemplos de los sensores, bueno, un LM35, de HT11, de HT22, un encoder, sensor inductivo, un ultrasónico, una celda de carga, un fotointerruptor, un sensor infrarrojo, bueno. Actuadores, entonces podemos hablar mínimo de dos actuadores como mínimo, ¿no? Por eso siempre ahí sí es claro mínimo, porque pues obviamente se extiende a más. Entonces se dice ejemplos, motor DC, un servo, ventilador, resistencia calefactora, bomba, válvula, relé, banda transportadora. El control automático, pues debe existir un control automático real, empezando pues por la regulación, por eso hablo allí un PID. Pero ya entonces, como pues va a estar el resto de cosas pues por tratar, entonces en algunos aspectos puede ser un on-off, algo que se demande por histéresis, lazo cerrado, control secuencial, máquina de estado, bueno. Por eso yo hablaba de que ahí se pueden integrar
los temas que ustedes ya conocen. En eso sí, ustedes tienen que ser muy específicos, que ya les voy a hablar ahora de eso más adelante. Y entonces, por lo menos aquí en automatización, dice debe existir lógica automática desde el punto de vista pues, de decisiones, alarmas, clasificación, paro automático, cambio de estado, detección de fallas. El sistema pues debe tener pues como esas capacidades. Hablamos de una interfaz de monitoreo que puede estar conformada por LCD, dashboard, HMI, interfaz serial, aplicación web, les indicadores, como la integración de todos esos. Entonces decimos acá, requerimientos del diseño. Cada estudiante debe entregar. Parte uno, el análisis del problema, donde debe explicar el problema industrial, el impacto, la necesidad de automatización, variable física a controlar. Bueno, ahí debe ser plural, variables físicas a controlar. La parte 2, la arquitectura del sistema, donde se debe incluir el diagrama de bloques, las entradas, procesamiento, salidas, flujo de señales. La parte 3 hablamos del diseño electrónico, donde hablamos de que se debe incluir el esquemático, las conexiones, la alimentación, protecciones, drivers, según sea el caso, diseño de control. Entonces hablamos de variable controlada, sensor, actuador, estrategia de control, respuesta esperada. Como hablamos de PID, entonces, pues obviamente que aquí está la ecuación P general, lo que ya ustedes conocen. Secuencia de automatización dice, debes describir los estados, decisiones, alarmas, condiciones, eventos. Materiales y costos, desde luego, entonces lista de materiales, referencias, costo aproximado, la justificación técnica para la utilización de estos. Y en la simulación, pues se puede usar cualquiera de estas o varias de ellas, según sea el caso, porque seguramente una sola no va a servir para todo lo que se va a requerir. Entonces ahí ya está para la elección de ustedes. Puede incluso que haya otra que no esté ahí en ese listado, pero en eso ya les voy a indicar lo que hay que tener en cuenta. Las restricciones del examen dice que no es válido proyectos únicamente de software o proyectos únicamente de IoT sin control o únicamente monitoreo o únicamente sin variable física o sin automatización real. ¿Ya? El nivel que se espera en la respuesta, la solución que ustedes van a entregar es, por ejemplo, mire que ahí planteo control de temperatura, de velocidad. Pero eso está pues dentro de los sugeridos, sino que es eso se toma como una referencia de lo que uno quiere en el global. El monitoreo, máquinas de estado, alarmas industriales y todo lo que sea pues menester. Por aquí alguno escribió, voy a leer, a ver qué, bueno, ese ya les voy a indicar que cómo me lo van a entregar. Entonces, como pueden ver ustedes, es un trabajito interesante que los va a tener pues ocupados, por eso se lo entrego desde hoy, para que ustedes, o sea, sería irrisorio decirles con 8 días de antelación, mire, lo entrego hoy y ya dentro de 8 días que es festivo, entonces me lo van a sustentar. No, tenemos alrededor de un mes, es un buen tiempo, las 2 semanas de mayo que inician hoy, las dos últimas, y después de las 2 semanas de junio, porque ustedes van a sustentar en la quincena la primera de junio. Entonces, 4 semanas de trabajo. Eh, la idea, como dije, es que, bueno, voy a aclarar algo. Yo no estoy pidiendo que se implemente nada, ¿sí? O sea, ustedes no tienen que hacer ningún tipo de implementación física. Ustedes lo que van a decir es que es como que fueron al lugar, vieron la situación que aquí estoy describiendo, tomaron datos, tomaron nota. Por decir algo, es como cuando uno toma fotos, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, a partir de algo así, como si lo hubieran hecho previamente, entonces ustedes se van a sentar a madurar la solución. Entonces, hay libertad para que ustedes definan, pues, por ejemplo, distancias, tamaños. La idea es que eso quede muy completo, ustedes lo van a analizar, pero que en la solución se pueda observar realmente que, pues, ustedes por lo menos hicieron un trabajo donde
o el detalle de revisar toda la situación propuesta, ¿cierto? Es así como, por ejemplo, dentro de lo que es la forma de entregarlo, pues ustedes saben que en lo personal para este tipo de cosas no me gusta el denominado formato dos columnas. Yo siempre pido, cuando tengo la libertad de pedirlo para mí, y como en este caso es solamente para mí, entonces vamos a utilizar el de la norma Contec, ¿sí? Yo después voy a sacar un archivito para que estén esas claridades. La norma Contec, que conocemos como la NTC 1486, norma técnica colombiana, en esa es que ustedes me lo van a entregar. Ustedes van a entregar, como se puede ver allí, toda la información, la lista de materiales, los costos, cómo va a quedar ubicada, dónde la van a colocar. La idea es justificar por qué, ¿sí? Entonces, el asunto es que, eh, como ustedes me van a entregar, lo que ustedes simulen, pues van a entregar los archivos. Pero la idea es que dentro, póngale cuidado, dentro del paquete, dentro del documento, ustedes van a compartir los pantallazos de esas simulaciones para que quede la claridad. Una cosa así pues bien hecha. El día de la sustentación, ustedes van a tener la posibilidad de lo que puede ser, digamos, como la entrega final, como lo conciben, compartir como soporte su sustentación. Nosotros somos un número reducido, pero tenemos apenas 3 horas. De pronto puede ser que nos vayamos un tiempito más, pero el asunto es que yo voy a definir cuánto tiempo se le va a dar a cada compañero, a cada estudiante. Y cuando la persona se le cumpla el tiempo, mm, pues en su momento tocará ya decirle, se te termina el tiempo. Y eso también se va a tener en cuenta porque la idea es que dentro del tiempo que yo voy a entregar, a fijar, pues todos puedan compartir el grueso. Pues por eso es que aparte de la sustentación, ustedes van a entregar su documento, ¿no? El documento es la parte gruesa. Entonces, hoy día esto, bueno, desde hace un buen tiempo se utilizan términos anglos, entonces hablamos del speech. Bueno, yo hablo en términos nuestros, del español nuestro, hablamos de sustentación, la exposición de la propuesta de ustedes. Pero el detalle es que en la exposición, en la sustentación que ustedes van a realizar, entonces tienen que venderme la idea. O sea que tienen que ser muy concretos, muy puntuales, ustedes tienen que definir previamente qué es lo que va a ser conveniente allí, cosa que cuando yo me sienta con la motivación de mirar el resto de cosas. Entonces, va a ser muy interesante porque no van a ser ni siquiera ni 20 minutos, va a ser un tiempo menor, de pronto 10 minutos si nos va bien. Pero vuelvo y reitero porque es que somos varios, entonces yo tengo que ya con tiempo en mano mirar, bueno, Luna tiene tanto, David tiene tanto, Valentina tiene tanto, entonces yo les indicaré, entonces, para el orden y demás. ¿Listo? Voy a mirar que alguien escribió por acá. Veamos. Sí, el documento lo voy a subir hoy para que ya ustedes lo tengan desde hoy y entonces ya lo puedan trabajar. Como les digo, tienen el tiempo necesario, ¿sí? Entonces, este es un reto importante porque, pues como ya les decía, la asignatura logra integrar todos estos saberes que ustedes tienen. Lo importante es que por lo menos en el documento quede la claridad del dashboard, de cuando ustedes, según me imagino que lo van a hacer, porque esa es la tendencia en el último tiempo, que muchas veces trabajan con un dashboard y ahí se ven pues diferentes variables, lo cual me parece bien. Entonces, que pues todo quede claro, todo quede absolutamente claro. Esto es como si estuvieran ustedes licitando, entonces es un tipo de licitación donde demanda pues todo esto, sabiendo pues que hay reservas y que protege la información y que hay aspectos legales, porque hay aspectos legales de quien entrega y quien recibe. Entonces, mi responsabilidad es que eso no se filtre. Si yo lo hago filtrar, pues obviamente tengo que ser penalizado, hablando pues de nuevos términos. Y así. Entonces, va a ser un buen ejercicio.
va a ser un buen ejercicio. Me parece que en esa ocasión que ya estemos recibiendo la información de usted va a ser muy enriquecedora. Tengo la seguridad de que así va a ser. Entonces, en efecto, hoy lo comparto. Lástima que no están todos, pero pues va a ser una muy buena cosa cuando ya se den cuenta del trabajo de hoy y que ya quedó explicado. Por eso esta parte está siendo grabada, ¿sí? Entonces ahí ya está. Y ya lo otro es que cada quien pues defienda lo suyo. ¿Por qué es individual? Precisamente porque yo quiero ver el desempeño en cada uno. No lo voy a hacer en grupos. Si algún compañero estudiante llega a insistir en ello, pues pierde tiempo insistiendo porque va a ser individual. Y entonces es un buen reto para que cada uno se cuestione, para que cada uno mire cómo afronta. Desde luego que, mire, ustedes van a tener la libertad de utilizar sus notas, material, porque eso es un trabajo. O sea, haga de cuenta que yo los estoy contratando y eso es un trabajo. Entonces ustedes van a hacer lo mejor de sí para darme la respuesta en un tiempo considerable, que en este caso es un mes calendario, ¿sí? Entonces es un trabajo, son 4 semanas de trabajo y listo. Entonces ya ese día venimos acá y miramos cómo queda. Entonces pasan la voz y creo que es una muy bonita forma de cerrar. Y entonces en lo que vamos a quedar pendiente de luego mirar es la fecha para nuestro proyecto integrador, cuando lo vamos a revisar. Por lo pronto, como dije ahora al inicio, pues esta fin de semana ustedes entregan el avance 2. Después de soltar el tema del primer examen, seguiré con ese avance 2 y así vamos paso a paso. Ya esto, ya prácticamente pues ya está tocando la última parte. Entonces, me parece que es una buena forma de cerrar y pues lástima que no pudo ser sobre la banda, el sistema que tenemos allá, pero no le hace, mire que esto de cierta manera está cumpliendo con ese propósito. Entonces, manos a la obra, pero en la hora que terminemos yo les voy a compartir el material para que ya ustedes puedan trabajar. Muy bien. Entonces, viene ya ahora el tema de la conferencia. Como esto está grabado, en los momentos donde llegue el video, voy a parar la grabación, porque a veces cuando lo monto al canal me molesta, aunque yo todo lo que descargo, trato de que desde el punto de vista de los derechos no haya ningún problema. Preferiblemente voy a dejar solamente mi material, el que yo mismo genere, pues para que todo transcurra mejor. Entonces, cuando yo les digo paro grabación, vemos video y luego restauro, reanudo grabaciones. Bueno, entonces hay una parte que se habla de la integración vertical y horizontal, ¿sí? Ese es uno de los temas, pues, interesantes. Esto, pues, lo vamos a tratar, es como muy informativo. Y seguramente lo que hablemos hoy, pues, van a haber varias cosas que en este examen 2 que ya dejé desde hoy, que ese era uno de mis afanes. Les cuento que me trasnoché anoche terminando los de últimos detalles, pero valió la pena. Me gusta o sea, a mí me ha gustado la propuesta, espero que ustedes lo disfruten de igual manera. Entonces sucede que, eh, pues algunas cosas se van a ver ahí reflejadas, ¿sí? Y esa es la idea. Entonces, hablemos un poquito de lo que es la industria 4.0 para que lleguemos allá. Aquí dice que la cuarta revolución industrial, también conocida como eh, Industria 4.0, así se conoce pues desde hace ya un buen tiempo, 4.0, 1.0 para la primera, y así sucesivamente, pues dice que está cambiando la forma en que los negocios operan y por lo tanto los entornos en los que se ven obligados a competir. De nuevo, allí dice está cambiando, como esto va tan rápido, yo me atrevo a decir que hay que decir ahora que ha cambiado, ¿sí? Porque pues esto ya viene entre nosotros hace ya un buen tiempo, no es relativamente nuevo. Y cuando uno busca información, uno encuentra que ya estamos hablando de 5.0. Y en 5.0 normalmente ya tenemos que meter la IA.
lo que ustedes muchas veces me han escuchado, que en broma yo digo, pues el Skynet, que ya saben de dónde saco yo el término, pero pues por lo menos ya esa es una realidad. Lo que yo decía al inicio de esta sesión, yo después de que saqué mis notas, mis apuntes de la lectura de cada una de las entregas, para poder hacerlo más rápido, entonces de cada comentario hecho para cada trabajo, porque quería cambiar un poquito el formato, entonces utilizando IA me genera a mí lo que ustedes ya finalmente pueden ver en los comentarios que compartí este fin de semana, para ser exactos el día de ayer, cuando ya terminé de subirlos. Eso es una realidad. Entonces, como siempre digo, pues no hay problema en utilizarlo, eso es algo que ya está en medio nuestro, sino el tema es cómo lo vamos a utilizar y que al utilizarlo, pues nosotros no nos estemos engañando, ¿no? Pero ya es una realidad y es una herramienta más. En esta imagen que observamos allí, pues se puede ver que se llega hasta 4.0 y entonces es un resumen de lo que ha representado cada momento donde de pronto dentro de estas revoluciones industriales, eh, pues se plantean como avances y que lo interesante es que de todas maneras buscan un beneficio para todos, ¿sí? Trayendo consigo muchas veces afectación para unos cuantos, que lamentablemente pues sucede, pero es una realidad, eso no es nada nuevo. Pero el asunto es que pues cuando tenemos la ocasión de podernos capacitar, pues todos estos avances se convierten en un beneficio importante, ¿ya? Entonces, cuando empezó a hablar de 4.0, que como estoy diciendo, pues ya se considera como una realidad, entonces aquí se habla de que trajo como implicaciones, digamos, la promesa, ¿sí?, de una nueva revolución. Eso puede ser cuestionado porque de todas maneras, también desde hace un buen tiempo nosotros empezamos a hablar de temas de innovación y eso es muy profundo. Eso no lo puede ver uno así como a la ligera. Y eso es muy interesante, digamos, el análisis, las discusiones que se pueden desprender de allí. De hecho, hace algunos días en mi otro lugar de trabajo tuvimos una actividad muy interesante donde después de la apertura de la misma, entonces, una profesora que tiene esa expertise y conoce muy bien el tema de innovación, nos hablaba pues de algunas experiencias en zonas selváticas de nuestro continente, hablando pues en el caso de Sudamérica, en países como Brasil, Perú, y de la manera en que tratan pues un producto que se comercializa y digamos las técnicas que pudieran, pues, digamos, plantearse así allí para innovar y obviamente, pues, como para que estos emprendimientos tuvieran, pues, un efecto muy positivo. Muy interesante la charla, muy interesante, sobre tema después de innovación, que caía como anillo al dedo para esa actividad, porque estábamos hablando también a nivel de lo que es la automatización. Entonces, aquí dice que hay una promesa de una nueva revolución que buscaba que se combinaran técnicas avanzadas de producción, ¿sí?, y operaciones con tecnologías inteligentes, ¿ya? Y eso que allí no estaba todavía enfocada propiamente pues como la IA, aunque hay un detalle y es que nosotros podemos ver muchas veces información donde la IA ya está concebida desde la revolución 4, desde la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, pero algunos lo enmarcan con mayor fuerza ya para la 5.0.
hay otras, digamos, conferencias donde uno puede ver que esta 5.0 que se empieza a hablar de ella, pues ya como que no le hubiera dado como el suficiente trámite a la 4.0, entonces es algo muy particular. Así que lo que uno pues va a tener en cuenta de todas maneras son las diferentes tecnologías que se presentan y las herramientas que vienen consigo mismas. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto y seguramente en muchas de las clases ya les ha tocado el tema pues de IA, de la IA y cómo eso puede entrar a aportarles a ustedes de una manera muy particular para el desarrollo de esos sistemas que ustedes realizan, o sea, implementaciones que ustedes realizan, ¿cierto? Y ahí ya ustedes empiezan pues a mirar como las bondades que tiene. Entonces, cuando ya uno ve eso a nivel macro, pues uno dice, interesante, pues si en esto que estoy haciendo aquí, que es pequeño, pues yo veo que por lo menos me aporta en esto, me ayuda a agilizar en esto otro y me facilita esto o aquello, pues ya a nivel macro, pues desde luego que el impacto va a ser mucho más grande. Y es lo que uno ya tiene que tener muy presente, muy en cuenta, a la hora de, digamos, pues mirar los detalles o los aspectos que son pues relevantes para la toma de decisiones y demás. De hecho, en lo que veíamos previamente, no me extrañaría que podamos ver desarrollos de ese sentido dentro de la propuesta que ustedes pues van a realizar y cómo lo van a enfrentar. Entonces, digamos que ahí vamos teniendo pues como relación entre unas cosas y otras. Aquí hay algo importante y es que lo que toca ya pues a las diferentes organizaciones, porque dice que si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado. Eso uno podría analizar eso, cómo sería perder cuota de mercado. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, tal vez por la demora en algunos procesos, ¿sí? Por la calidad de dichos procesos. Eh, de hecho, hay cosas que muchas veces ustedes pueden comprar en el comercio y a pesar de que son nuevas, pueden representar incluso obsolescencia, porque para ese momento en que ustedes hacen la compra, hay tecnologías ya mucho más avanzadas que obviamente pueden llegar a tener un costo mayor o incluso, miren lo interesante, una veces cree que tal vez en el tema de costos, todo lo que representa algo novedoso puede costar tener un precio mayor y no siempre es así. Entonces allí uno podría entrar a pensar que tal vez la problemática fue que cuando uno se sentó a analizar, cuando uno se sentó a mirar lo que va a utilizar, tal vez no nos dimos la libertad de, de analizar cosas novedosas y qué alcance tienen y qué impacto generan. No nos dimos la libertad, tal vez no fuimos solamente por el lado de lo que ya nosotros conocemos, dominamos, lo que concebimos que es tal vez relevante y que sí puede traer solución a lo que a la problemática que se tiene. Pero el detalle es que de todas maneras eso pues hay que mirarlo muy bien, ¿sí? Porque por lo regular ante un frente que nosotros manejemos y que por un buen tiempo considerable lo hemos hecho de alguna manera, puede estar pasando que ya existen herramientas que no necesariamente sea una sola nueva, sino que pueden haber dos o tres formas distintas para hacerlo mejor y incluso hasta un menor costo. Entonces, por eso es que yo les digo, no siempre lo nuevo representa un costo mayor. Obviamente que hay cosas que sí pasan, pero ahí es donde entra el tema pues de nosotros sacar el tiempo para poder consultar, averiguar y demás. Entonces, normalmente se habla de un ciclo continuo
que puede facilitar una integración digital, ya que en esto que nosotros estamos tratando, pues la palabra digital va a ser parte, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de una serie de pasos donde entra una sigla que es PDP o PDP, que en inglés significa, pues, desde lo físico a lo digital y de lo digital a lo físico, como podemos ver allí, ¿sí? Entonces, por lo menos del mundo físico al digital, dice que se captura la información del mundo físico y se crea un registro digital de la misma. O sea, que eso se toma, se procesa, ¿sí? De tal manera que el siguiente paso va a ser de lo digital a lo digital. Y allí dice que en este paso la información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información relevante. Mire que ya hablamos de la IA. Y ya luego del mundo digital al físico, para que eso retorne o regrese, entonces dice que se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico, ¿cierto? Listo, interesante. Ahora, alguien de pronto podrá manejar algo un poco más amplio, no llamarlo, o sea, que sean unos pasos, pues, como ahí los tres están pues muy resumidos, pero de pronto alguien dice, no, es que por lo menos entre este paso y este, entonces yo hago esto, esto y aquello. Y luego entre de lo digital la otra al mundo físico, entonces yo hago esto, esto y aquello. Es normal. Pero digamos que esos tres son los que nos integran todo lo que finalmente pues se va a elaborar allí. Aquí viene una pregunta que dice, ¿por qué es importante la industria 4.0? Aquí podemos decir, entre sus aspectos relevantes, que el alcance es mucho mayor o más amplio, entre comillas, afectando a todas las industrias y sectores e incluso a la sociedad. Y creo que eso ya nosotros lo tenemos claro, lo vemos, lo podemos sentir, palpar, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo, pues ustedes recordarán las primeras videos cuando arrancamos la asignatura, donde yo trataba de mostrar algo que no solamente se enfatizara a nivel de la parte de industria, sino que en esa automatización también podemos ampliarlo mucho más. Y son cosas en las cuales ustedes pueden tener cabida, ¿sí? Porque de pronto el día de mañana, cuando ya ustedes salgan pues en esa búsqueda laboral y demás, puede suceder que hayan ciertos sectores del mercado que ya estén saturados, ya estén ocupados, y eso mismo los obligue a que llevan ese conocimiento en otra dirección. ¿Y acaso no sería una forma de aplicar la electrónica industrial y demás? No, es que hay muchas maneras. Porque precisamente cuando ya ahí se habla de la afectación, pues, pero en buenos términos de la sociedad, entonces, pues, uno tiene que entender que estos ámbitos no son algo que solamente se circunscriba dentro de lo que sucede en el mundo empresarial a nivel de campo y lo que se hace, pues, allí cuando está el proceso en vivo y demás, sino que todo eso se puede llevar a otros escenarios, ¿sí? Y con resultados muy importantes. Otro aspecto que dice acá es que la industria 4.0 puede mejorar las operaciones de negocio y el crecimiento de los ingresos, transformando los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes, lo cual es cierto, ¿sí? Ustedes han visto pues que hoy todo está todo automatizado, hoy día todo tiene que ver con conectividad, tanto así que me pasó algo el pasado jueves, donde yo laboro. Hubo al mediodía, llamémoslo así como un accidente. Entonces, en la parte de afuera de las instalaciones de la institución sucede que hubo un incendio. Se incendiaron por allí unos cables, al parecer de mediana tensión, y dentro de eso generó afectación en los de fibra óptica, que llevaban pues el tema de la conectividad y demás. Entonces, a raíz de ese incidente,
Eso incluso llegó el cuerpo de bomberos con una máquina y no recuerdo cuántas unidades ahí pues atendiendo la situación. Eso fue relativamente rápido, pero dejó el daño de que todos nosotros quedamos sin acceso a internet. Todo el edificio, haga de cuenta que estamos en la seccional y se presenta algo ahí alrededor nuestro y se afectó toda la seccional. Quedamos incomunicados. Entonces, pues me tocó ya dejar de lado lo que tenía planificado porque todo tenía que ser con el uso de Internet y entonces dedicarme ya a aspectos manuales, como por ejemplo aprovechar ese momento y el tema pues de las evaluaciones que, con el grupo pues que empecé hace 8 días antes de ustedes para ir ganando tiempo. Pero ahí por lo menos me sirvió de algo pues esta situación. Y más vale después ya en el tiempo que tenía planeado hacer lo que hice ese día en la tarde de manera forzosa, pues ya dedicarme a lo que no había podido haber hecho pues en la tarde. Así. Entonces, lo que eso nos muestra es cómo estos avances tecnológicos que han sido importantes, que son fundamentales, pues ya no, ya nosotros los encontramos en la mayoría de roles, en la mayoría de actividades que se suelen desempeñar. Desde luego que todavía vemos actividades de orden manual, ¿sí? Porque pues algunas personas siguen utilizando su libreta de apuntes, su cuaderno para tomar apuntes, escriben allí. Nada más ayer hacía yo una solicitud y entonces la persona que me atendió anotaba allí en un cuaderno como en los viejos tiempos. Válido también, pero hay otros lugares donde ya todo eso ya tienen un sistemita allí para tomar la información y ya, y eso queda allí pues almacenado en un espacio en la red y listo. Y puede ser mucho más rápido porque por lo menos esa información tendrá la posibilidad pues de verse desde otros lugares y demás. Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí habla otro aspecto. Podrá generar cambios en la fuerza laboral, lo que requeriría nuevas capacidades y roles. Por eso yo hablo ahora del tema de la capacitación, porque obviamente que algunos cambios, algunos avances demandan sí o sí, la capacitación de los entes. Demanda sí o sí, por lo menos en el caso de ustedes, que ustedes puedan complementar esa formación con otras cosas para que finalmente cuando llegue ya el momento de la exigencia, ustedes puedan decir con libertad, no, si yo manejo esto, manejo aquello, ya he hecho esto, hago esto otro, entonces eso les vaya abriendo a ustedes más puertas, lo cual me parece muy importante o fundamental. Luego habla de que las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 también pueden conducir a productos y servicios completamente nuevos, apenas normal, ¿sí? No podemos decir que todo sea ya sobre lo que ha sido ya conocido por mucho tiempo, sino que hay nuevas cosas, nuevas exigencias, otras necesidades. Entonces, eso va siendo como una posibilidad, ¿sí? Se van dando pues algunas cosas importantes allí. Entonces, por ejemplo, dentro de esto de por qué es importante, aquí encontramos nosotros que el uso de sensores y dispositivos portátiles, el análisis y la robótica, entre otros, permitirá mejoras en los productos de diversas maneras, desde la creación de prototipos y pruebas hasta la incorporación de conectividad a productos previamente desconectados. Así que, pues es válido, ¿no? Y pues el punto es que de todas maneras todo esto busca es optimizar, todo esto lo que busca es mejorar, todo lo que esto busca es facilitar, que se estandaricen algunos procesos, que la calidad pues también sea óptima, que haya mayor rapidez, ¿sí? Y que en la toma de decisiones, desde luego, sea una toma de decisiones pues que permita mejorar, siempre con el propósito de mejorar. Al ustedes empezar a utilizar IA, de pronto ya ustedes tienen algunos criterios muy marcados
y ya han podido observar cómo eso les facilita algunas cosas, teniendo en cuenta que siempre hay que ser allí, digamos, eh, pues estar atentos, porque si bien eso nos da facilidades, muchas veces hay respuestas que no son las que deben ser, entonces ya le toca a uno entrar allí a decir, no, mire, esto no es así, tal y tal cosa, entonces, de todas maneras, la última palabra la tenemos nosotros, en otras palabras. Entonces, es lo que tenemos que mirar. Dentro del tema de los impactos, entonces se habla de ecosistemas, organizaciones, ¿sí? Entonces, en el tema de los ecosistemas, dice que además del cambio en el que las empresas operan y en la producción de bienes, esta industria 4.0 afecta a todos los agentes que hacen parte de ese ecosistema. Por ejemplo, el caso de los proveedores, los clientes, las consideraciones regulatorias, los inversores, terceros. Entonces, normalmente aquí podemos hablar de lo que se conoce también como los grupos de interés, ¿sí? Que es otra forma, pues, como de entender esta parte, grupos de interés. Entonces, cuando nosotros hablamos de los grupos de interés, normalmente estamos hablando de que existen grupos de interés internos y grupos de interés externos. Entonces, si hablamos del caso de la seccional, nosotros formamos parte del grupo de interés de los internos, porque en los internos están los profesores, están los estudiantes, está, digamos, llamémoslo así, el personal administrativo, ¿sí? Está el personal, pues, de las labores de trabajo, no sé si sea válido decir pesado, pero que no tiene nada que ver con el rol administrativo dentro de las oficinas. O sea que ahí estamos hablando ya de unos 4 grupos en este momento. Tal vez podríamos incluir allí en el grupo de interés, aunque ellos no hacen parte directamente. Habría que analizarlo porque ellos no hacen parte directamente de la seccional porque no están cobijados por el organigrama, pero están ofreciendo un servicio al interior de la seccional, que es el caso de las personas de la cafetería. Entonces, tal vez a ellos podríamos incluirlos en un grupo de interés externo, sería algo muy particular, pero que tiene un impacto dentro del campus, por ejemplo, ¿sí? Pero como no está cobijado directamente con el organigrama, entonces allí uno haría esa salvedad. Entonces, pero hacen parte pues de esto así que se está llamando un ecosistema, ¿cierto? Y ustedes saben que los diferentes entes, así como lo estoy mostrando, pues van a interactuar. Entre profesores y estudiantes, pues obviamente hay interactúan de una manera pues frontal, ¿cierto? Porque hay profesores que van a la clase, los estudiantes asisten, reciben la información, entregan los talleres, hacen preguntas, consultas, pero también esos dos grupos igual van a interactuar con los demás que son, digamos, trabajadores administrativos, con la cafetería. Entonces, el punto es que todo ese ecosistema, todos esos grupos tienen líneas o caminos que los van a hacer, digamos, comunicar, donde el uno manda al otro y ese otro procesa y le devuelve al uno y así sucesivamente. Entonces, eso es algo muy interesante allí. Cuando hablamos de las organizaciones, habla de la capacidad de ajustarse y aprender de los datos en tiempo real y dice que puede hacer que las organizaciones sean más receptivas, proactivas, predictivas y también dice que permite a la organización reducir sus riesgos en materia de productividad. Entonces, el tema es que como esto permite precisamente lo que indica allí, datos en tiempo real, entonces se pueden tomar decisiones a tiempo, se pueden hacer mejoras a tiempo, se pueden hacer muchas cosas que de otra forma no serían posibles. Nada más yo pensaba con la cuestión del día jueves, cómo se afecta.
una gran actividad, ¿cierto? Mire que eso tiene su tema allí. Entonces, el asunto es que, desde luego, si esos elementos no estuvieran, pues todo sería un poco más lento, y era lo que en su tiempo se veía, comparando con el tiempo actual. Pero eso también trae sus contras, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, hay personas que pueden enfermar, temas de ansiedad, el estrés, bueno, muchas más cosas que eso podríamos irlo viendo pues paso a paso. Está el tema de los individuos. Mire que ya habíamos hablado de los ecosistemas, las organizaciones, obviamente vienen las personas. Entonces, aquí dice que puede significar diferentes cosas para cada uno, lo cual es cierto. Y aquí cito un ejemplo. Para los empleados puede significar un cambio en el trabajo que van a realizar, mientras que para los clientes significaría una mayor personalización en los productos y servicios que satisfagan mejor sus necesidades. O sea que cada quien mira desde el lugar donde está parado el rol que eso le permite desempeñar. Lo cual es, digamos, en este caso muy cierto, pues por los aspectos que, pues, identificamos y que nosotros vamos viendo, pues, paso a paso. Bueno, opiniones de esta primera conferencia. ¿Qué resultado les deja? ¿Qué les gustó? ¿Qué llamó la atención de ustedes antes de pasar a la siguiente? ¿Opiniones? ¿Opiniones de Luna? Ah, bueno, por aquí alguien está escribiendo. Vamos a mirar. Bueno, Luna dice que ninguna. Me extraña Luna. ¿Qué pasó, man? ¿Está enfermo? Pero por aquí John Davis dice que el cambio es inevitable, que siempre va a haber un proceso de innovación. Eh, a mí cuando la escuché la primera vez me pareció pues interesante el planteamiento. Tal vez la pregunta es si se hubiera demorado un poquito más, hubiera salido así interesante. Muchas veces las cosas cortas, bien enfocadas, bien manejadas, pueden generar un impacto mayor que las demasiado extensas. Aunque eso igual depende, ¿no? Depende. Pero el detalle es que sí, es una realidad ya en ese tiempo que nos comparte, muestra algo cierto, de que pues siempre va a haber una ocasión pues al cambio, pero un cambio pues verdadero, un cambio positivo, un cambio que sea para bien. Entonces, el tema es que, de todas maneras, como dice John Davis, pues sí, siempre pues las cosas llegan y llegan para quedarse. Por ejemplo, cuando empezó a hacer una realidad el tema de la IA y el tema pues de lo que conocemos como ChatGPT o ChatGPT, en fin, pues mucha gente estaba preocupada. Sí, y yo recuerdo que habían profesores muy inquietos con eso, ¿no? Que ahora sí es cierto que los grupos, tal cosa, tal otra, y siempre que hay algo nuevo, es como la misma tendencia, ¿no? Sin embargo, las cosas llegan en un amplio porcentaje para quedarse, y lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo las vamos a traer pues a lo que realizamos, y esa herramienta cómo nos va a ayudar a nosotros a ser mejor en lo que realizamos en el día a día. ¿Sí? Y una herramienta bien utilizada va a ser siempre para bien. Creo que yo ya les he dicho a ustedes que una herramienta puede ser para arreglar algo, pero también puede, en un uso indebido y mal hecho, herir a alguien o causarle un problema a alguien. Entonces, es un ejemplo, pues un poquito extremo, pero pues trato de indicar de que está en nuestras manos cómo es que vamos a asumir esas cosas nuevas que suelen llegar.
y máxime cuando tienen que ver pues con la tecnología de presente. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos pues ese aspecto. Bueno, muy bien. Entonces, de esta que me pueden compartir. Opiniones. Por aquí dice John David, cualquier trabajo puede ser automatizado. Ok, muy bien. Y luego agrega, y habrán personas que perderán su trabajo. Bueno, eso es algo que pasa, no es la primera vez, sucede desde hace ya un buen tiempo por diferentes factores. ¿Qué otra opinión tenemos? Otrica por ahí. ¿Qué dice Harold? ¿Qué nos puede aportar? Por aquí dice Luna, bueno, la adaptabilidad es indispensable para el éxito. Ok, muy bien. La compañera Valentina ya no está con nosotros. Ok, bueno, algo que iba a comentar sobre las dos que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar es que hay algo en común con el tema de los datos, ¿no? Ustedes recuerdan, cada una habló de los datos, de la relevancia que tiene el tema de los datos, lo cual es muy cierto y que pues tenemos que tener en cuenta y que no podemos desde luego dejar pasar por alto. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, aquí cuando ya se nos habla de esta integración vertical, entonces nos dice que se va a referir a la conexión de diferentes niveles jerárquicos, ¿sí? Dentro de una organización o una empresa, desde la producción hasta la gestión. Entonces, cuando me habla de producción, pues eso va a estar aquí en la parte inferior. Y cuando me habla de gestión, entonces va a estar aquí en la parte superior. Y se integra en esta, así pues, todo esto. Lo vertical tiene que ver con esa forma, entonces de ahí el nombre, ¿no? Entonces, como nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la automatización industrial, entonces eso va a implicar algo muy importante que es la conectividad, una comunicación fluida entre los sistemas de control de procesos pues que van a intervenir. Entonces tenemos esos sistemas de control de procesos, van a estar esos sistemas de información empresarial y luego que va a estar allí lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Así que de esa manera es que se habla de integración vertical y lo que eso ya nos puede dar a nosotros como la claridad es que pues en una organización no puede haber nada de todo lo que son las diferentes dependencias o como se dice allí niveles jerárquicos, pues no pueden haber islas o cada uno por su lado. Es necesaria esa integración, ¿sí? Es necesaria esa integración. Ustedes han visto que en las empresas hay algo que se denomina la misión y la visión, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre en una organización que todos los que conforman la misma conozcan la misión y la visión que tiene la empresa. Cuando uno habla de una visión, normalmente es algo en un periodo de tiempo que dice, bueno,
que en el año 2026 Colombia gane el Mundial de Fútbol, bueno, ser una selección, bueno, algo así, ¿no? Uno podría considerar como la visión de la selección mayor. Pero ya hablando en términos un poquito más serios, más formales, entonces uno diría, bueno, que al año 2030 la empresa tal sea una empresa que tan, y ya la misión es lo que va a dar el aporte para alcanzar esa visión. Lo podríamos mirar de esa manera más o menos, o sea que es algo que se va a vivir en el día a día, ¿sí? Digamos pues lo que viene siendo pues como interesante. Entonces, por lo menos elementos clave, bueno, habla de niveles de integración, los niveles de integración vertical, los beneficios pues que eso va a generar, las tecnologías que se deben utilizar desde luego, y por lo tanto, para que eso pueda dar como un hecho, se habla de un nivel operativo, de un nivel de control, de un nivel de gestión, que siempre va a ser necesario. Y en el nivel operativo habla de la conexión de los dispositivos de campo, sensores, actuadores, con los sistemas pues, de control de procesos, o sea que ya estamos hablando de algo muy técnico. Cuando se habla del nivel de control, entonces habla de la comunicación entre los sistemas de control de procesos y los sistemas de supervisión y control de la planta, donde pues normalmente donde se hacen los seguimientos, pues eso ya se puede ver, digamos, los datos que se obtienen y eso se va procesando y eso se almacena porque muchas veces va a ser necesario pues mirar unos históricos, ¿sí? Y ya en el nivel de gestión habla de una integración de los sistemas de control de planta con los sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de la cadena de suministro, donde de igual manera eso se automatiza y con base en eso entonces quedan los registros y toda esa información pues se procesa y pues por lo menos ya pues se van viendo unos resultados mejor para la organización que maneje eso de esa manera. Entonces se van dando pues como lo que se dice allí unos beneficios de la integración vertical y dentro de estos beneficios que trae la integración vertical, ¿qué se puede decir? Dice que hay una mejora en la visibilidad y el control de los procesos, lo cual es desde luego muy importante. Se habla de una optimización de la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Mire que ahí está el tema pues de los datos importantes para la toma de decisiones. Se habla de una mayor eficiencia y productividad a través de la automatización de tareas. Se habla de una optimización de los recursos, una disminución de pérdidas, un aumento de la productividad, ¿sí? Dice que agiliza la toma de decisiones, un intercambio de información de manera más rápida y eficiente. Se habla pues de un control de calidad. Entonces el tema es que en todo lo que pues se lista allí, que seguramente esa lista puede ser muy corta, pues uno ve que cada uno de estos son hechos positivos, ¿cierto? Hechos positivos. Y pues eso está bien. Ya las tecnologías, pues bueno, hay algunas de ustedes ya las conocerán, otras habrán seguramente escuchado hablar de ellas. Y de todas maneras, pues eso va de acuerdo al alcance que puede tener pues una organización. Sin embargo, pues ahí digamos, de las más relevantes, protocolos de comunicación industrial como las UPC, MQTT, Modbus, TCP/IP, para el tema pues con todo lo que se maneja pues a nivel industrial, los sistemas SCADA para supervisión, los sistemas de ejecución de manufactura, los MES. Ya para la parte de gestión, entonces integración de sistemas ERP, sistemas de control en planta. Entonces, la figurita que tenemos allí pues trata como de mostrarnos pues de la mejor manera ese aspecto. Entonces, eso entre lo vertical, donde hay diferentes niveles dentro de la organización y pues se van dando eso. Pero también a su vez, aparte de que se integra de manera vertical, también se va a integrar de manera horizontal. Y entonces lo horizontal, pues ya.
Si lo vertical era una manera como lo mostré, pues lo horizontal ya va teniendo para nosotros esta forma. Entonces, ahí habla de una conexión y colaboración entre diferentes áreas funcionales o procesos de una empresa a un mismo nivel jerárquico. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en producción, todos nosotros, pues el tema es que todo lo que conforma producción debe estar integrado, ¿sí? De tal manera que la labor que ejecuta producción, pues debe ser una labor que permita llegar siempre a las metas del día a día y que cuando ya se tiene que integrar con otras dependencias, otros niveles ya incluso inferior o superior según corresponda, pues dentro de esa misma integración facilite mucho para que lo vertical se pueda dar. Es más o menos como lo que se puede dar, porque, por ejemplo, cuando hay equipos de trabajo, hablándolo así como para que me entiendan, y entonces de pronto son tres personas, pero de las tres hay uno que no está enterado de alguna decisión final, a pesar de que le llegó la información previamente y demás. Entonces, ahí hay un error, ahí hay una falla. Y seguramente es porque no hay una disciplina en, en el manejo de la información y demás. Entonces ya uno podría ver allí un pequeño desequilibrio, porque la idea es que todos los que forman ese equipo no solamente estén integrados, sino que estén pues como a la orden del día con todo lo que se requiere pues para poder cumplir con una meta o un propósito según sea el caso. Así que pues por lo menos es una manera pues de poderlo entender. Algunos aspectos importantes vienen siendo lo que se reconoce como colaboración entre las áreas funcionales y desde luego pues los beneficios que consigo trae y las tecnologías que desde luego hay que tener en cuenta que se tiene que hacer uso pues, de tecnologías según el alcance que tenga cada una de los elementos que formen parte pues del área. Entonces, en esa parte de colaboración entre áreas funcionales, se habla de la integración de sistemas de producción, mantenimiento, calidad y logística para mejorar la eficiencia operativa pues, del área, la comunicación entre equipos de diferentes fabricantes para permitir la interoperabilidad que muchas veces es requerida. Los beneficios que pueden entrar allí en esa integración horizontal, entonces reducción de cuellos de botella y tiempos de inactividad, mejorar todo eso, ¿no? La mejora en la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos, la flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda del mercado, la reducción de costos operativos, mayor calidad del producto, optimización de la cadena de suministro, la innovación y mejora continua, la reducción de errores y retrabajos, la mayor transparencia y visibilidad, agilidad en la identificación y resolución de problemas, ¿sí? Y en cuanto a las tecnologías, bueno, pues eso ya va de acuerdo al alcance, entonces uno puede hablar de sistemas de control distribuido, sistemas de automatización programable por medio de los PLC, ¿cierto? Algún tipo de arquitectura, estándares de comunicación, buses de campo, bueno, en fin, todo lo que pues conlleve a la actividad y según el alcance pues que se tenga y dentro de los aspectos pues que finalmente sean importantes allí. Entonces todo eso va en pro de tener pues asegurado como el alcance de esas metas. Bueno, muy bien. Entonces estamos viendo nosotros allí una, pues eso era como un trabajito académico donde se mostraba pues de manera resumida con una aplicación cómo se podía concebir las integraciones de las que hemos venido hablando, lo vertical y lo horizontal, como para pues tener en cuenta allí. Y para ir cerrando, entonces por aquí hablamos de unos niveles jerárquicos que pueden llegar a darse en una integración vertical y eso depende del tipo de organización. Entonces hay un primer nivel que es el de la planta o campo, ¿cierto? El siguiente nivel es control, el tercer nivel producción, supervisión, cuarto nivel operaciones, planeación, quinto nivel planificación empresarial, gestión de negocios, sexto nivel computación en la nube
que se resume pues en esta pirámide que estamos observando. Entonces, para lo que es planta-campo, entonces dice que interactúa con el proceso de producción a través de sensores, actuadores, que es lo primero. El de control pues habla de la regulación de máquinas, sistemas, de acuerdo a lo que pues se requiere, ¿cierto? Para la producción y supervisión se habla del nivel de línea de proceso o el nivel de proceso de producción real que necesita ser monitoreado y controlado. Luego ya se va subiendo, entonces llega al de planeación o las diferentes operaciones a realizar, donde se hace la planificación de la producción, gestión de la calidad, etcétera. Luego el quinto nivel que es de la gestión y procesamiento de pedidos, la mayor planificación general de la producción. Y cuando ya se llega al nivel 6 aprovechamiento de los servicios de infraestructura, almacenamientos, etcétera. Pero como les digo, esto ya va de acuerdo a lo que sea el alcance pues, de alguna organización, sus características pues, principales, cómo está concebida la misma y todas estas cosas. Esto que tenemos acá es lo que muchas veces se conoce como la pirámide de la automatización, solo que en las versiones más recientes ya nosotros empezamos a ver que ya hay una línea nueva que es de la IA, ¿cierto? Entonces eso desde luego viene siendo pues como muy importante para tener allí en consideración. Entonces ya aquí por lo menos ya nos va mostrando cómo es que se puede producir esa integración. Desde luego que eso tiene que ir de la mano de lo que ya pues se ha expuesto, donde ya los diferentes equipos que se van a utilizar y con las características de cada equipo y el alcance de cada equipo. Entonces puede facilitar ya mucho más ese tipo de intervenciones. Entonces el asunto, compañeros, es que como ya hemos podido ver, pues la tecnología es una realidad. El tema es que pues ya todos sabemos que eso ha llegado para quedarse. No podemos pues negar lo contrario. Y el asunto es que nosotros, como decía una de las conferencias que vimos hoy, tengamos la capacidad de en que aquello que nos haga falta, aquello que identifiquemos como unos pendientes, nosotros mismos somos los que tenemos que tomar esa iniciativa para ir en pro de ello. No somos nosotros mismos. Porque como decía el conferencista, cerrando sus palabras, no podemos esperar que A, B, C, D o E nos digan, ven, mira, aquí están es para que te capacites. Eso a veces puede ocurrir y es genial cuando ocurre, pero no siempre va a ocurrir. Entonces, esa es, digamos, pues como el plus de lo que tenemos hoy. Por lo menos esto nos permite ya como estar un poco más ubicados. Hay mucho de lo que hemos hablado que ya, pues desde luego, ya ustedes tienen ese conocimiento pleno. Y es lo que finalmente, pues, podemos salir a resaltar acá y que finalmente es importante para, pues, nuestros propósitos de aquí en adelante.